El calor del sol de la tarde caía con fuerza sobre la carretera polvorienta que conducía a un pequeño pueblo en Michoacán. Julián Herrera caminaba con paso cansado, la mochila colgada del hombro y la mirada fija en el horizonte. Llevaba años fuera, en tierras ajenas, obedeciendo órdenes, enfrentando batallas que todavía resonaban en su mente como disparos lejanos que nunca terminaban de apagarse. Cada kilómetro que lo acercaba a su casa era también un recordatorio del peso que cargaba, cicatrices invisibles que no podían verse en su rostro, pero que lo consumían por dentro. El pueblo estaba igual y al mismo tiempo distinto. Las casas de adobe, algunas pintadas con colores brillantes, otras descascaradas por el tiempo, se levantaban como testigos silenciosos de lo que había cambiado y lo que permanecía. Las calles, cubiertas de tierra y piedras, olían a maíz tostado y a humo de leña, una mezcla que lo transportaba a la infancia. Pero dentro de su pecho no había calma, solo una mezcla de ansiedad y temor. Antes de seguir, quiero invitarte a suscribirte a este canal para que no te pierdas más historias llenas de emoción, fe y esperanza como esta. Julián sabía que no regresaba como el joven alegre que partió, sino como un hombre endurecido, marcado por la ausencia. Recordaba las cartas que nunca envió a su hija, los cumpleaños que se perdió, los silencios interminables que ocuparon el lugar de su voz en el hogar. La guerra no solo le arrebató tiempo, también le robó la certeza de quién era. Al entrar en la plaza central, vio rostros que lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Algunos lo reconocieron de inmediato. Otros murmuraron en voz baja, como si el regreso de un soldado no fuera motivo de orgullo, sino de sospecha. Él intentó ignorar las miradas, concentrándose en un solo pensamiento: encontrar a su hija Camila. La casa donde había vivido con su esposa antes de partir estaba casi en ruinas. Las paredes tenían grietas y el techo dejaba entrar la luz del sol en rayos quebrados. El portón estaba abierto, como si nadie hubiera tenido la fuerza para cerrarlo en mucho tiempo. Julián sintió un nudo en la garganta. No escuchaba risas, no escuchaba pasos pequeños, solo un silencio que dolía más que cualquier herida de la guerra. Decidió buscar en la calle cercana, y fue entonces cuando lo vio. Una figura pequeña, agachada junto a un basurero, revolviendo bolsas viejas en busca de algo que llevarse a la boca. Era Camila. Su cabello estaba enredado, la ropa desgastada y el rostro marcado por la suciedad y el cansancio. En sus ojos, sin embargo, había una fuerza que lo golpeó con más dureza que cualquier recuerdo del frente. «Camila», susurró con la voz quebrada. La niña levantó la cabeza. Tardó unos segundos en reconocerlo. Sus labios temblaron, pero no corrió hacia él. No lo abrazó. Se quedó quieta, como si no supiera si aquel hombre era realmente su padre o un extraño que había regresado demasiado tarde. «¿Papá?», preguntó con un tono que mezclaba duda y reproche. Julián se arrodilló frente a ella con lágrimas en los ojos. Quiso tocarla, pero la niña dio un paso atrás, como si necesitara distancia para protegerse. «Perdóname, hija», dijo él, con un suspiro ahogado. «He vuelto para estar contigo. Nunca más te dejaré». Camila bajó la mirada y cerró las manos sobre el pedazo de pan duro que había encontrado entre la basura. La escena fue un golpe brutal para Julián. Su hija, aquella niña que había dejado con esperanzas de un futuro mejor, estaba sobreviviendo entre restos que nadie quería. El dolor lo atravesó como un cuchillo, pero al mismo tiempo sintió dentro de sí una chispa. La decisión de no rendirse, de reconstruir su vida aunque las fuerzas le faltaran. Porque la batalla que realmente importaba comenzaba en ese momento, y no contra soldados enemigos, sino contra la miseria, la desconfianza y las heridas invisibles que lo separaban de lo que más amaba. Y así, con la mirada fija en los ojos de su hija, Julián comprendió que el verdadero frente de guerra estaba allí, en su propio hogar. Julián permaneció de rodillas frente a su hija, intentando hallar las palabras que pudieran borrar años de ausencia. Camila lo miraba con una mezcla de miedo y enojo.
No había ternura en sus ojos, solo la dureza de una niña obligada a crecer demasiado pronto. «No pensé que fueras a volver», murmuró ella con la voz seca, como si cada palabra le costara. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Julián sintió un vacío en el estómago. Quiso abrazarla, pero entendió que forzar ese gesto solo rompería aún más la frágil barrera que los separaba. «Estuve lejos, hija», dijo con esfuerzo. «Pero ahora estoy aquí y no pienso irme de nuevo». Camila bajó la vista hacia el pedazo de pan endurecido que sostenía entre sus manos. Lo mordió despacio, no por hambre inmediata, sino como si necesitara demostrarle que había aprendido a sobrevivir sin él. Esa imagen atravesó a Julián como un disparo. La infancia de su hija había quedado atrapada en la miseria, y él había llegado demasiado tarde para rescatarla intacta. Mientras caminaban hacia la vieja casa, algunos vecinos los observaban desde las puertas entreabiertas. Las murmuraciones se hacían sentir, voces que repetían su nombre con un dejo de juicio. Julián alcanzó a escuchar fragmentos que lo herían. «Regresó el soldado», susurró una mujer. «¿Y ahora qué quiere?», respondió otro con desconfianza. Cada palabra pesaba en su espalda como una carga añadida a la mochila que ya no llevaba. No era solo Camila quien lo miraba con dudas, era todo el barrio. La guerra lo había marcado, pero para su gente, la verdadera batalla era explicarle por qué se había ido y por qué había dejado a su hija sola. Al llegar a la casa, Julián empujó la puerta de madera que crujió con un sonido largo y triste. Dentro, el aire era pesado, impregnado de humedad y abandono. Las paredes descascaradas y el piso cubierto de polvo hablaban de un hogar olvidado. Camila se sentó en un rincón, sin mirarlo directamente, como si necesitara un refugio contra la presencia de aquel hombre que se decía su padre. «¿Dónde estabas todo este tiempo?», preguntó ella de repente, sin levantar la cabeza. Julián tragó saliva. No podía contarle horrores que ni los adultos soportaban escuchar. No podía hablar de compañeros caídos, ni de noches enteras con el corazón en vilo. «Tuve que servir. Era mi deber. Pero cada día pensé en ti», respondió con la voz apagada. Camila lo miró al fin, y en sus ojos brillaba una mezcla de dolor y reproche. «Si pensabas en mí, ¿por qué nunca volviste?», le lanzó con dureza. Ese golpe fue más certero que cualquier recuerdo de combate. Julián bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Sabía que no tenía respuesta suficiente. Su deber había sido estar con ella, y había fallado. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. El canto de los grillos llenaba el aire, recordándole que la vida seguía, incluso cuando la suya parecía detenida. Camila se recostó contra la pared, abrazando sus rodillas. Julián quiso acercarse, pero cada paso parecía levantar un muro invisible entre ambos. En ese momento, escuchó pasos afuera. Una vecina, doña Marta, se asomó con una canasta en la mano. Lo miró con frialdad, pero se dirigió a Camila. «Aquí tienes, mija, un poco de frijoles y tortillas, para que no pases hambre». Camila agradeció en voz baja. Julián intentó dar las gracias también, pero la mujer lo interrumpió. «No es contigo, Julián, es por la niña». El soldado se quedó inmóvil, con la vergüenza clavada como un hierro ardiente en el pecho. Entendió que la confianza no se ganaba con palabras, sino con actos, y que para recuperar el amor de su hija y el respeto de su gente, tendría que luchar mucho más de lo que había luchado en cualquier campo de batalla. Esa noche, mientras el viento frío se colaba por las rendijas de la casa y el silencio los envolvía, Julián comprendió que el verdadero dolor no era lo que había dejado atrás en la guerra, sino lo que encontraba ahora frente a sus propios ojos. La noche se volvió interminable para Julián. El cuerpo, cansado de la jornada, pedía descanso, pero la mente no encontraba tregua. Acostado en el suelo frío de la casa vacía, escuchaba la respiración de Camila a unos pasos de distancia. Ella dormía enroscada, con la desconfianza de quien teme que al despertar todo pueda desvanecerse. Julián cerró los ojos, intentando hallar paz,
pero en su interior se desató un torbellino de recuerdos que no lo dejaban respirar. Las imágenes regresaron como ráfagas de un viento cruel. El desierto abrasador, los disparos que retumbaban en la noche, el olor de la pólvora impregnado en la piel. Recordaba a hombres jóvenes a su lado, riendo para espantar el miedo y luego cayendo en silencio eterno. Veía sus rostros una y otra vez, como si la oscuridad se alimentara de ellos. Se levantó de golpe, con el corazón acelerado. El sudor corría por su frente, aunque el aire de la madrugada era fresco. Camila se movió en sueños, murmurando algo incomprensible. Julián la observó y sintió un estremecimiento. La guerra lo había dejado roto, incapaz de ser simplemente un padre. ¿Cómo podía cuidar de alguien si apenas lograba cuidar de sí mismo? Al día siguiente, el cansancio se notaba en su mirada. Mientras caminaba por las calles del pueblo, la vida parecía seguir como si nada hubiera cambiado. Mujeres moliendo maíz en los metates, niños jugando con pelotas de trapo, ancianos sentados bajo la sombra de los mezquites. Para Julián, cada sonido cotidiano se mezclaba con ecos invisibles, risas que se convertían en gritos, pasos que parecían marchas, golpes que le recordaban disparos. En la plaza lo encontró Rogelio, un viejo amigo que había servido con él. La barba descuidada y los ojos cansados lo delataban como otro sobreviviente. Apenas se vieron, se estrecharon la mano con fuerza. «Hermano», dijo Rogelio con voz grave, «creí que no volverías nunca». «Yo también lo pensé», respondió Julián intentando esbozar una sonrisa. Se sentaron en una banca, en silencio por un largo rato. Era como si no necesitaran palabras. Los dos sabían lo que habían vivido, lo que habían perdido. «¿Y ahora qué piensas hacer?», preguntó Rogelio mirando al suelo. Julián suspiró. «No lo sé. Solo quiero recuperar a mi hija». «Eso cuesta más que cualquier batalla, Julián». Rogelio lo miró de frente. «La guerra allá afuera te quita amigos, pero la de aquí adentro te puede quitar el alma». El soldado bajó la cabeza. Sentía la verdad en esas palabras. Recuperar a Camila no era cuestión de promesas vacías, sino de demostrar día tras día que podía ser alguien en quien confiar. Rogelio le habló de un mercado en Morelia donde buscaban cargadores. «No es gran cosa», dijo, «pero es trabajo honesto». Julián asintió, consciente de que debía empezar desde abajo, aunque su cuerpo aún temblara por las noches y su mente lo traicionara con recuerdos. Al regresar a casa, Camila lo recibió con la misma distancia de siempre. Estaba sentada en el umbral, dibujando en la tierra con un palo. Julián se acercó con cautela. «Hija», dijo con voz suave, «voy a buscar trabajo. Quiero que tengas comida en la mesa, ropa limpia, un lugar seguro». Ella no levantó la vista. «Siempre dices cosas bonitas, pero yo ya aprendí a no esperar nada». Esas palabras fueron un golpe directo al corazón. Julián quiso replicar, pero se contuvo. No serviría discutir. Solo podía mostrarle con hechos que no volvería a fallar. Esa noche volvió a tener sueños inquietos. Pasos apresurados, órdenes gritadas, un amigo llamado Morales cayendo frente a él. Despertó empapado en sudor, con la respiración agitada. Miró a su hija dormida y comprendió que si no lograba enfrentar sus propios fantasmas, no podría ofrecerle un futuro distinto. El eco de la guerra lo perseguía en cada rincón, pero en el rostro de Camila encontraba el único motivo para resistir, y aunque las cicatrices del pasado ardieran, Julián decidió que no permitiría que esas sombras lo dominaran para siempre. El amanecer llegó con un cielo gris y un aire húmedo que anunciaba lluvia. Julián se levantó temprano, decidido a seguir el consejo de Rogelio e intentar conseguir trabajo en Morelia. El camino era largo, pero lo más pesado era la incertidumbre de no saber si lo aceptarían. Camila lo observaba desde la mesa improvisada de la cocina, donde apenas había un plato vacío y una jarra con agua. Su mirada era fría, como si cada gesto de su padre no alcanzara para borrar los años de abandono. «Hoy voy a salir a buscar trabajo», dijo Julián, ajustándose la chaqueta gastada. «Voy a llenar esa alacena. Te lo prometo,
Camila no contestó de inmediato. Con los dedos jugueteaba con una astilla de madera, evitando mirarlo. Finalmente murmuró: «Las promesas no se comen». Esa frase quedó flotando en el aire como un golpe certero. Julián tragó saliva y no insistió. Sabía que ella tenía razón. Las palabras sin hechos eran como el eco vacío que tantas veces la había acompañado en su ausencia. El día fue duro. Caminó entre calles llenas de vendedores, cargadores y buscavidas que competían por cualquier oportunidad. Preguntó en varias tiendas, en el mercado, en una bodega cercana, pero en todas partes le dieron la misma respuesta: «Ya tenemos gente. Lo siento, no hay lugar. Vuelve otro día». Cada negativa lo hundía un poco más en la impotencia. Al regresar al anochecer, el cansancio lo vencía. En casa encontró a Camila intentando encender el fogón con pequeños pedazos de leña húmeda. Sobre la mesa había un plato con tortillas duras, las últimas que habían conseguido gracias a doña Marta. Julián se acercó para ayudarla, pero la niña apartó las manos con brusquedad. «Yo puedo sola», dijo con firmeza. «No deberías tener que hacerlo sola», respondió él dolido. El fuego tardó en prender y el humo llenó la pequeña habitación, obligándolos a toser. Julián miró a su alrededor. Paredes descascaradas, ollas vacías, un silencio pesado que se mezclaba con el rugido de los estómagos vacíos. La pobreza era un enemigo más cruel que cualquier soldado armado. Cuando por fin lograron calentar un poco de frijoles aguados, Julián los sirvió en 2 platos desiguales. Le dio a Camila la porción más grande, pero ella lo observó con sospecha. «¿Ya comiste en otro lado?», preguntó con desconfianza. Julián negó con la cabeza. «No, solo quiero que tú tengas fuerzas». Camila lo miró por un largo momento, como si intentara descubrir si mentía. Luego, en silencio, empezó a comer. Julián apenas probó unas cucharadas del plato pequeño que se había dejado. El hambre le mordía el estómago, pero la vergüenza era más fuerte. En medio de esa penuria, apareció Rosario, la hermana de su difunta esposa. Su silueta llenó el marco de la puerta, y sus ojos chispeaban con una mezcla de enojo y reproche. «Así que volviste», dijo, cruzándose de brazos. «¿Y para qué? ¿Para ver cómo tu hija aprendió a sobrevivir sin ti?». Julián bajó la cabeza. «Sé que fallé, Rosario, pero estoy aquí para remediarlo». «¿Remediarlo?», soltó ella con ironía. «¿Con qué? ¿Con promesas vacías? Esta niña ha pasado hambre, frío y soledad, mientras tú estabas quién sabe dónde». Camila permaneció callada, pero su silencio confirmaba cada palabra de su tía. Julián quiso defenderse, explicar, gritar que la guerra no había sido una elección fácil, pero entendió que las excusas no servirían. Rosario miró a Camila con ternura y luego volvió a clavar sus ojos en Julián. «Si realmente piensas quedarte, tendrás que demostrarlo con hechos, porque hasta ahora lo único que has hecho es dejar heridas». Después de esas palabras, salió de la casa sin esperar respuesta. Julián se quedó inmóvil, con la sensación de que cada frase de Rosario era una verdad que pesaba más que cualquier uniforme. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo y el hambre volvía a instalarse en sus estómagos, Julián comprendió que su lucha recién empezaba. No era solo contra la pobreza, sino contra la desconfianza de su hija y el juicio implacable de quienes lo rodeaban. El amanecer llegó húmedo y frío. Julián despertó con el sonido de las gotas que aún caían del techo después de la tormenta de la noche. La casa olía a tierra mojada y a miseria. Camila dormía envuelta en una cobija delgada, mientras él permanecía sentado en un rincón, con la cabeza entre las manos, pensando en lo que Rosario había dicho. Cada palabra de su cuñada se le clavaba como una espina. ¿De qué servía estar de vuelta si no podía darle a su hija ni un pedazo de pan caliente? Ese peso lo llevó casi sin darse cuenta hasta la iglesia del pueblo. Entró con pasos inseguros, como si cruzar el umbral fuera una confesión de derrota. El aire olía a cera derretida y a flores marchitas. Frente al altar, las veladoras temblaban con una luz frágil que iluminaba los rostros de los santos. Julián se arrodilló en la penumbra,
apretó los puños y dejó escapar un sollozo que llevaba años escondido. «Dios mío», susurró con la voz rota, «yo no sé cómo seguir. He enfrentado fusiles, explosiones y noches interminables, pero esto me supera. ¿Cómo le devuelvo a mi hija la infancia que perdió? ¿Cómo me perdono por no haber estado?» Las lágrimas corrieron libres. Cerró los ojos y en medio de esa oscuridad interior sintió una calma repentina, como si el silencio se hubiera vuelto más profundo. No era un milagro visible ni una voz tronante desde los cielos. Era una presencia íntima, un calor que lo envolvía desde dentro. En su mente apareció la figura de Jesús, no majestuoso ni distante, sino cercano, con mirada serena y palabras sencillas. «Tu batalla apenas comienza, Julián, pero no estás solo». El exsoldado respiró hondo. La visión no borró sus problemas, ni llenó de repente la alacena vacía, pero le devolvió algo que creía perdido: esperanza. «¿Y si fallo otra vez?», preguntó en silencio. «Levántate cada vez que caigas. Eso es lo que cuenta». Abrió los ojos y el altar seguía igual, las velas, las flores, la cruz. Pero en su corazón había una chispa distinta, una certeza que no venía de él. Se levantó lentamente, limpiando su rostro con la manga. No tenía respuestas claras ni soluciones inmediatas, pero había recuperado fuerza para intentarlo. De regreso a casa, el pueblo le parecía distinto. Los colores eran los mismos, las calles igual de polvorientas, pero dentro de él algo había cambiado. Cada paso resonaba con un eco nuevo, como si caminara hacia adelante por primera vez desde que volvió. Camila lo recibió con el ceño fruncido. «¿Dónde estabas?», preguntó con un tono de reproche. «Fui a la iglesia», respondió él sincero. Ella resopló y volvió la cara. «¿Y eso de qué sirve? Aquí seguimos con hambre». Julián la miró con ternura, aunque su comentario le dolió. «Tienes razón, hija. No llena el estómago, pero me da fuerzas para que mañana lo intentemos otra vez». Camila lo observó en silencio, como si quisiera medir la verdad en sus palabras. No contestó, pero su mirada ya no era tan dura como antes. Esa noche, Julián se recostó en el suelo con la mente serena. El eco de la guerra seguía en sus recuerdos, el hambre aún estaba presente, la desconfianza de su hija persistía. Pero dentro de él había algo nuevo, la convicción de que no luchaba solo. La batalla que se avecinaba sería larga, pero tenía un motivo para resistir. Mientras el viento soplaba suave entre las grietas de la casa, Julián cerró los ojos y pensó en las palabras que había sentido. «No estás solo». Con esa certeza, se permitió descansar, sabiendo que al día siguiente debía volver a levantarse para seguir luchando por lo que más amaba. El sol apenas despuntaba cuando Julián salió rumbo a Morelia. El aire fresco de la mañana traía olor a tierra húmeda, y los gallos cantaban en los corrales lejanos. Caminaba con paso firme, decidido a no regresar con las manos vacías. Llevaba consigo la imagen de Camila durmiendo, frágil bajo una cobija raída, y la certeza de que debía darlo todo para que ella no volviera a pasar hambre. En el mercado de abastos, los camiones llegaban cargados de costales de maíz, frutas y verduras. El bullicio era ensordecedor, voces de comerciantes regateando, gritos de cargadores ofreciendo sus servicios, el golpeteo constante de cajas apiladas. Julián se acercó a un encargado, un hombre robusto de sombrero ancho y bigote espeso. «Busco trabajo», dijo Julián con la voz firme aunque el corazón le latía rápido. El capataz lo miró de arriba abajo y soltó una risa breve. «Aquí no regalamos nada. Si aguantas te quedas. Si no, te vas». Sin más, le señaló un camión repleto de costales de frijol. Julián se lanzó a la tarea. El peso era brutal. Cada costal parecía aplastar no solo su espalda, sino también los recuerdos de la guerra que aún lo perseguían. El sudor corría por su frente, y los músculos, desacostumbrados al trabajo físico después de años de combate, ardían como fuego. A mitad de la jornada otro cargador se acercó. Era un joven delgado, de mirada inquieta. «¿Nuevo?», preguntó.
Sí, respondió Julián jadeando. Cuida con el capataz, advirtió el muchacho. Le gusta humillar a los que vienen de fuera. Como si lo hubiera invocado, el capataz apareció poco después. Se plantó frente a Julián y lo miró con desprecio. «Tú eres el soldadito que regresó derrotado», dijo con voz burlona. Julián apretó los dientes. No contestó. Siguió cargando, aunque cada palabra era como sal en la herida. «Aquí no sirven los héroes de guerra», continuó el hombre. «Aquí solo importa quién aguanta más». Los demás cargadores se quedaron en silencio, observando la tensión. Julián respiró hondo y levantó otro costal sin replicar. Cada movimiento era una forma de callar a su orgullo, de recordarse que estaba allí no para demostrar fuerza, sino para llevar pan a casa. Al caer la tarde, sus manos estaban llenas de ampollas y su camisa empapada de sudor. Apenas podía mantenerse en pie, pero había logrado terminar la jornada. El capataz, con una sonrisa torcida, le lanzó unas monedas. «Eso es lo que vales», dijo con desdén. Julián las recogió en silencio. No era mucho, pero significaba la primera victoria desde su regreso. Al volver al pueblo, el cansancio lo doblaba. Sin embargo, al poner las monedas sobre la mesa frente a Camila, sintió un orgullo distinto. «Es poco, hija, pero mañana habrá comida en la mesa», le aseguró. Camila lo miró con cautela. «¿De verdad trabajaste todo el día por esto?» «Sí. Y lo volveré a hacer las veces que haga falta». Por un instante, los ojos de la niña se suavizaron. No dijo nada, pero tomó las monedas con cuidado, como si fueran un tesoro. Esa pequeña chispa fue suficiente para que Julián sintiera que el esfuerzo valía la pena. Esa noche, el dolor en los músculos era insoportable, pero en su interior había una calma nueva. Había probado que aún podía levantarse temprano, luchar con dignidad y traer algo a casa. No era suficiente para borrar el pasado, pero era un paso firme hacia adelante. Mientras intentaba dormir, el recuerdo del capataz burlón volvía una y otra vez. Julián sabía que aquel hombre sería un obstáculo constante, alguien dispuesto a hacerlo caer. Sin embargo, también entendía que no podía permitirse flaquear. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una misión clara: resistir, día tras día, para darle a Camila la vida que merecía. La rutina en el mercado se volvió cada día más dura. Julián cargaba costales desde el amanecer hasta el atardecer, aguantando el dolor de sus manos agrietadas y el desprecio del capataz. El dinero apenas alcanzaba para frijoles, tortillas y un poco de arroz. Aunque Camila ya no pasaba hambre como antes, su mirada seguía siendo de desconfianza. El esfuerzo de Julián parecía chocar contra un muro invisible, la distancia emocional que lo separaba de su hija. Una tarde, al salir del mercado, un hombre lo interceptó en una esquina. Llevaba una chaqueta de cuero, cadenas doradas y un aroma fuerte a colonia barata. Su nombre era Ramiro, un viejo conocido del barrio, alguien que siempre había sabido moverse en las sombras. «Mira nada más, Julián Herrera», dijo con una sonrisa torcida. «El héroe de guerra convertido en burro de carga». Julián frunció el ceño. «Trabajo honrado, Ramiro. No todos necesitamos lujos para vivir». Ramiro soltó una carcajada. «¿Honrado? ¿Y qué te da ese trabajo? ¿Unas monedas que apenas sirven para comprar pan duro? Yo tengo una oferta que sí vale la pena». Julián quiso marcharse, pero Ramiro lo detuvo poniéndole una mano en el hombro. «Escúchame bien. Tú eres fuerte, sabes pelear, sabes obedecer y mandar. Conmigo ganarías en un día lo que ahora te pagan en un mes. Solo tendrías que mover mercancía. Nada de andar cargando costales bajo el sol, nada de que un capataz te humille». Las palabras fueron como un veneno dulce. Julián sintió el peso de la tentación, el hambre, la pobreza, la mirada triste de Camila. Todo parecía empujarle hacia esa salida rápida. «No me interesa meterme en tus negocios», dijo intentando sonar firme. «No seas ingenuo», replicó Ramiro acercándose más. «Tu hija merece algo mejor. ¿O acaso crees que con tus migajas va a salir adelante? Piensa en ella, Julián.
Ese comentario lo atravesó. Ramiro sabía dónde golpear. Camila era su punto débil, y nada lo hería más que sentir que la estaba condenando a una vida de carencias. Al regresar a casa, encontró a su hija sentada en el patio, abrazando sus rodillas. La luna iluminaba su rostro cansado. Julián se sentó a su lado en silencio. «¿Por qué trabajas tanto si siempre volvemos a lo mismo?», preguntó Camila sin mirarlo. «Porque quiero que tengas un futuro digno, hija». Ella lo miró de reojo. «Entonces no me vuelvas a dejar. No importa si no tenemos mucho, pero no me dejes otra vez». Julián sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Ramiro resonaban en su mente, mezclándose con el ruego de su hija. El camino fácil le ofrecía dinero rápido, pero el precio era demasiado alto. Arriesgar lo poco que estaba reconstruyendo. «Nunca más me iré de tu lado, Camila», susurró con la voz quebrada. La niña apoyó la cabeza en su hombro tímida, como si por fin se permitiera creer un poco en él. Julián cerró los ojos, respirando hondo. La tentación seguía allí, acechando como un enemigo invisible. Pero recordó aquella voz interior en la iglesia, aquella certeza que lo había sostenido. «Tu batalla apenas comienza, pero no estás solo». Al día siguiente volvió al mercado, con la espalda erguida a pesar del dolor. El capataz lo humilló como siempre, los costales pesaban igual que antes, y el dinero seguía siendo poco. Pero mientras trabajaba, Julián se repetía una y otra vez que ningún dinero fácil valía la pena si significaba perder nuevamente la confianza de su hija. El sol caía implacable, pero en su interior ardía otra fuerza. La batalla más difícil no era contra la pobreza, ni contra el desprecio de los demás, sino contra las propias tentaciones que amenazaban con arrastrarlo al mismo vacío del que intentaba salir. Los días se fueron volviendo rutina para Julián. Trabajo pesado en el mercado, noches de cansancio en casa y silencios que poco a poco se llenaban con pequeños gestos de Camila. Sin embargo, aunque entre padre e hija comenzaba a abrirse una grieta de confianza, el resto del pueblo seguía mirándolo con ojos de desconfianza. En la tienda, mientras compraba unas tortillas, escuchó a dos mujeres murmurar a su espalda: «Dicen que estuvo metido en cosas feas durante la guerra. Pues yo no lo dejaría cerca de mis hijos, quién sabe qué habrá hecho». Julián apretó los dientes, pero no respondió. Salió con la cabeza gacha, sintiendo cómo esas palabras se le clavaban en el pecho. En la plaza, algunos hombres lo miraban de reojo, bajando la voz cuando él pasaba. El peso del juicio colectivo era peor que cualquier costal que cargara en el mercado. No importaba lo que hiciera, parecía condenado a ser siempre el soldado que abandonó. Esa tarde, al llegar a casa, encontró a Camila barriendo el patio con una escoba improvisada. «Papá», dijo ella con voz tímida, «la maestra de la escuela vino a preguntar por mí. Dice que debería volver a clases». Julián sintió una punzada de esperanza. «¿Quieres regresar?». Camila dudó un instante. «Sí, pero algunos niños dicen que soy la hija del que se fue, y no quiero que me miren raro». Julián se arrodilló frente a ella. «No importa lo que digan los demás. Tú vales mucho más de lo que piensan». Ella lo miró en silencio, y por primera vez no apartó la vista. Esa noche, mientras pensaba en cómo ayudar a su hija a recuperar un lugar en la comunidad, escuchó un golpecito en la puerta. Era el padre Esteban, sacerdote del pueblo. Su figura delgada y su voz serena contrastaban con la dureza de las miradas que Julián recibía en otros lugares. «Hijo, sé que no ha sido fácil tu regreso», dijo el cura, entrando con calma. «La gente habla porque no entiende lo que viviste. Pero si quieres recuperar su confianza, tendrás que servirles, mostrarles que tu corazón está aquí». Julián suspiró. «He cargado armas, padre. He peleado guerras que no eran mías. ¿Cómo puedo ahora convencerlos de que soy un hombre distinto?». El sacerdote le puso una mano en el hombro. «Con humildad, ayuda a quienes lo necesitan, sin esperar nada a cambio. No será rápido, pero cada acción hablará más fuerte que 1000 palabras». Al día siguiente, Julián comenzó a poner en práctica ese consejo.
Ayudó a un anciano a reparar la cerca de su huerto, cargó agua para una vecina enferma y arregló el techo de una casa que se caía a pedazos. Nadie le pagó por esos favores, y al principio lo miraban con sospecha, como si pensaran que buscaba algo. Camila lo observaba en silencio mientras él trabajaba para otros. Una tarde se acercó y le preguntó, «¿Por qué ayudas, si todos hablan mal de ti?» Julián sonrió con cansancio. «Porque quiero que entiendas que uno no lucha solo con armas, también se lucha con paciencia y con el corazón». La niña asintió despacio, y por primera vez lo abrazó, aunque brevemente, como si aún temiera que se desvaneciera en el aire. Ese gesto, pequeño pero sincero, le dio a Julián fuerzas renovadas. Aún así, sabía que la comunidad tardaría en aceptar su regreso. Los murmullos no desaparecían, las dudas seguían presentes, pero cada día que ayudaba a alguien, sentía que una piedra del muro de desconfianza caía lentamente. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Michoacán, Julián comprendió que aquella batalla, aunque silenciosa, sería tan dura y larga como cualquier otra que hubiera enfrentado, pero también entendió que valía la pena. El tiempo avanzaba, pero las noches seguían siendo un campo de batalla para Julián. Dormía a medias, y cuando cerraba los ojos, las imágenes del frente regresaban con una fuerza insoportable, explosiones que iluminaban la oscuridad, gritos ahogados en el viento, compañeros cayendo en la arena. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado y los puños cerrados, como si aún sostuvieran un fusil. Una madrugada, Camila lo observó desde su rincón, asustada. Lo había visto levantarse de golpe, respirando como si se ahogara. «¿Qué te pasa, papá?», preguntó con voz baja, temerosa. Julián la miró con ojos rojos, incapaz de esconder su tormento. «Son recuerdos, hija. Cosas que no quisiera haberte traído conmigo». Camila apretó los labios. «Tú dices que la guerra ya terminó, pero parece que todavía estás allá». Esa frase lo golpeó más que cualquier recuerdo. Sabía que tenía razón. La guerra lo seguía por dentro, y mientras no enfrentara esas sombras, nunca podría ser el padre que ella necesitaba. Los días también se llenaban de tensiones. A veces, un ruido fuerte en la calle lo hacía reaccionar con violencia, como si estuviera bajo ataque. Una vez, al escuchar un cohete en la plaza, se cubrió instintivamente asustando a Camila. La niña, con lágrimas en los ojos, le dijo, «Me da miedo que nunca seas como los demás papás». Ese dolor lo persiguió durante semanas. Intentaba mostrarle paciencia y cariño, pero la rabia contenida y el miedo se filtraban en cada gesto. El trabajo en el mercado lo mantenía ocupado, pero las noches lo devolvían a un lugar del que no podía escapar. Un día, mientras descargaba costales, un compañero de trabajo le habló de un grupo de veteranos en la Ciudad de México. «Se reúnen para hablar, para sacar lo que traen adentro», explicó el hombre. «Yo fui una vez. Te miras como alguien que lo necesita». Julián dudó. La idea de compartir su dolor con extraños lo incomodaba, pero esa misma noche, al ver a Camila dormir abrazada a una muñeca rota, entendió que no era solo por él. Debía buscar ayuda si quería darle un futuro diferente. Semanas después, viajó a la capital. El bullicio de la ciudad lo abrumaba. Autos tocando el claxon, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, calles interminables llenas de prisa. Finalmente, encontró el lugar indicado, una pequeña sala donde varios hombres lo esperaban. Sus rostros eran espejos de lo suyo, ojos cansados, cicatrices invisibles, miradas que habían visto demasiado. Un hombre mayor llamado Ignacio tomó la palabra. «Aquí no hay jueces, solo hermanos. Lo que digas se queda aquí». Al principio Julián se mantuvo callado, escuchando historias que parecían calcadas de la suya. Noches de insomnio, miedo, familias rotas. Poco a poco sintió que las palabras de esos hombres abrían una rendija en su pecho. «Yo», empezó, con voz temblorosa. «Yo también siento que la guerra no terminó. La traigo dentro y me está robando lo poco que me queda». El silencio de los demás fue cálido, no acusador.
Al terminar de hablar, Ignacio le puso una mano en el hombro. Hermano, sanar es un camino largo, pero no lo tienes que recorrer solo. Julián regresó al pueblo con una mezcla de cansancio y alivio. No había encontrado una cura mágica, pero sí una puerta abierta. Esa noche, cuando Camila lo vio sonreír por primera vez en mucho tiempo, le preguntó con cautela, ¿te sientes mejor? Un poco, hija, pero lo importante es que lo intento, y lo haré por ti. Ella se acurrucó a su lado, en silencio. Julián supo entonces que aunque las cicatrices nunca desaparecerían, tenía la oportunidad de aprender a vivir con ellas y, sobre todo, de no dejar que lo separaran otra vez de lo que más amaba. Los días posteriores al viaje a la Ciudad de México trajeron un aire distinto para Julián. Aunque las pesadillas no habían desaparecido del todo, ahora tenía un lugar donde acudir, un grupo de hombres que lo comprendían sin juzgarlo. Esa certeza le dio fuerzas para seguir insistiendo en Morelia hasta que finalmente consiguió un empleo más estable, guardia en una fábrica de textiles. Cuando recibió la noticia, apretó el papel del contrato entre sus manos con una emoción que lo desbordaba. No era un gran salario, pero representaba seguridad, algo que no había sentido desde antes de partir a la guerra. Al llegar a casa, Camila lo esperaba en el umbral, con la misma expresión cautelosa de siempre. Julián respiró hondo. «Hija», dijo, mostrándole el documento. «Ahora tengo un trabajo fijo. No volveremos a pasar hambre». Camila lo observó en silencio, como si no quisiera ilusionarse demasiado rápido. «¿De verdad vas a quedarte?» «De verdad», aseguró él, con voz firme. «Este es solo el comienzo». Al día siguiente, Julián entró a la fábrica. El sonido de las máquinas era ensordecedor, pero el ambiente era muy distinto al del mercado. Horarios fijos, un jefe más justo, compañeros que lo saludaban con respeto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le daba una oportunidad. Con su primer pago fue directo a una tienda de ropa escolar. Eligió un uniforme sencillo pero nuevo. El corazón le latía fuerte mientras lo envolvían en papel. Imaginaba el rostro de Camila al verlo, y esa imagen le arrancaba una sonrisa que no recordaba haber tenido desde hacía años. Al llegar a casa, puso el paquete sobre la mesa. «Esto es para ti, hija». Camila lo miró con sorpresa. Sus manos temblorosas rasgaron el papel hasta descubrir la blusa blanca y la falda azul marino. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo sonrió con una pureza que Julián había temido perder para siempre. «¿De verdad puedo volver a la escuela?», preguntó incrédula. «Claro que sí. Es tu derecho, Camila. Y yo voy a estar contigo en cada paso». La niña lo abrazó con fuerza, y Julián sintió que ese gesto borraba una parte de la distancia que los había separado. Era como si, poco a poco, el muro de desconfianza comenzara a derrumbarse. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños milagros. Camila peinándose con cuidado para ir a clases, guardando sus cuadernos en una mochila prestada por una vecina, regresando por las tardes con historias sobre lo que había aprendido. Julián la escuchaba con atención, orgulloso de verla recuperar su infancia. Una tarde, mientras ella repasaba la tarea, Rosario apareció en la puerta. Miró el uniforme colgado en una silla y luego a Julián, con una mezcla de escepticismo y sorpresa. «Veo que al menos cumpliste con algo», dijo, cruzándose de brazos. «No pienso fallar otra vez», respondió Julián sin titubear. Rosario lo observó con dureza. «Ojalá sea cierto, porque esta niña ya sufrió demasiado». Camila intervino abrazando a su padre. «Tía, él está conmigo ahora». El silencio que siguió fue incómodo, pero en los ojos de Rosario había una chispa de reconocimiento. Tal vez, poco a poco, incluso ella comenzaba a ver el cambio. Esa noche, Julián salió al patio y contempló el cielo estrellado. El viento fresco traía olor a tierra y flores nocturnas. Respiró hondo, sintiendo que por primera vez desde su regreso tenía un motivo real para sonreír. La batalla estaba lejos de terminar. El dolor del pasado seguía allí, la comunidad aún lo juzgaba,
y el futuro era incierto. Pero ver a Camila en uniforme, con los ojos brillando de ilusión, le recordaba que a veces basta un rayo de esperanza para iluminar la oscuridad más profunda. El calendario marcaba los últimos días de octubre y en el pueblo se respiraba un aire distinto. Las calles comenzaron a llenarse de papel picado de colores, las familias limpiaban las tumbas en el panteón y los altares florecían en cada casa con velas, fotografías y flores de cempasúchil. Era el Día de Muertos, una tradición que unía a todos, incluso a aquellos que no tenían mucho en común. Julián observaba con atención cómo Camila, entusiasmada, recogía pétalos naranjas para esparcirlos en un pequeño altar que habían improvisado en casa. Sobre la mesa de madera colocaron la foto de Isabel, la madre de la niña, junto a una vela y un plato de pan dulce. ¿Crees que mamá pueda ver esto?, preguntó Camila con los ojos brillando de curiosidad. Julián tragó saliva, conmovido. Yo creo que sí, hija, y que está orgullosa de ti. La niña sonrió tímida y siguió ordenando las flores. Para Julián, aquel momento era más que un rito. Era una manera de reconectar con lo que había perdido, de mostrarle a su hija que la memoria también podía sanar. El pueblo entero se iluminó esa noche con velas y faroles. El aire olía a copal y a tamales recién cocidos. Los niños corrían entre las calles disfrazados de calaveritas, riendo con inocencia. Camila se aferraba a la mano de su padre mientras caminaban entre los altares. Aunque todavía existían miradas de desconfianza, algunos vecinos empezaban a saludarlos con un gesto discreto. En la plaza central, un grupo de músicos tocaba sones tradicionales con guitarras y violines. El ambiente estaba cargado de nostalgia, pero también de celebración. Julián se detuvo a escuchar y por un instante sintió una paz que hacía tiempo no conocía. Rosario apareció entre la multitud. Llevaba un rebozo oscuro y una canasta con pan de muerto. Se acercó con pasos firmes observando a Julián y a Camila. «Hiciste bien en traerla», dijo sin dureza esta vez. Isabel hubiera querido que su hija no perdiera estas tradiciones. Julián asintió con humildad. «Estoy aprendiendo a ser padre de nuevo». Rosario lo miró con seriedad, pero en sus ojos había un destello de reconocimiento. «Más vale tarde que nunca». Camila sonrió al escuchar aquello y tomó de la mano a su tía. Caminó entre ambas figuras, como si de pronto sintiera que su familia se reconstruía, aunque las heridas aún fueran visibles. Cuando la procesión llegó al panteón, Julián se detuvo frente a la tumba de su esposa. Colocó un ramo de cempasúchil y permaneció en silencio. El murmullo de rezos y el resplandor de las velas lo envolvieron. Por primera vez desde su regreso, se permitió llorar sin vergüenza. «Perdóname, Isabel», susurró. «No supe estar a la altura, pero te prometo que cuidaré de nuestra hija con todo lo que soy». Camila lo abrazó por la cintura y Rosario se quedó en silencio, respetando aquel instante. El dolor se mezclaba con una serenidad nueva, como si la memoria de Isabel les diera permiso de seguir adelante. Al salir del panteón, algunos vecinos lo saludaron con más calidez. Una mujer mayor le ofreció un tamal, un hombre le dio una palmada en el hombro. No todos confiaban en él todavía, pero aquella noche Julián sintió que algo estaba cambiando. La comunidad empezaba a mirarlo no solo como el soldado que se fue, sino como un padre que intentaba reconstruir su vida. Mientras regresaban a casa, el cielo estrellado parecía más amplio, y la brisa traía consigo el olor de las flores. Julián miró a Camila, que caminaba feliz con su pan de muerto entre las manos, y entendió que aquellas pequeñas alegrías eran las verdaderas victorias que debía buscar. La vida en la fábrica había traído cierta estabilidad a Julián y a Camila. Las mañanas tenían ahora un ritmo predecible. Él se levantaba temprano, se ponía el uniforme de guardia y salía rumbo a Morelia, mientras su hija se preparaba para la escuela. Poco a poco, la rutina les daba una sensación de normalidad, pero en el fondo, Julián sabía que la paz siempre es frágil. Una noche, mientras vigilaba la entrada principal de la fábrica, escuchó ruidos extraños en el interior. Se tensó de inmediato.
No eran los sonidos habituales de las máquinas ni de los trabajadores nocturnos. Eran pasos sigilosos, voces apagadas, el chirriar de una puerta forzada. Su instinto de soldado se activó al instante. «¿Quién anda ahí?», gritó alumbrando con su linterna. 3 hombres encapuchados emergieron de la oscuridad. Llevaban tubos metálicos y cuchillos. Uno de ellos avanzó con arrogancia. «Apártate, viejo, no es asunto tuyo». Julián sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Podría haberse hecho a un lado, dejar que se llevaran lo que querían. No era su fábrica, no era su mercancía. Pero sabía que si huía, perdería no solo su empleo, sino también la dignidad que con tanto esfuerzo intentaba recuperar. «Mientras yo esté aquí no van a entrar», respondió con voz firme. Los hombres se rieron, pero en sus ojos había violencia. Uno de ellos se abalanzó contra él. Julián lo esquivó con reflejos que aún conservaba de la guerra y lo empujó con fuerza. El segundo trató de golpearlo con un tubo, y el impacto le rozó el brazo, provocándole un dolor agudo. Aún así, resistió, luchando con todo lo que tenía, no por gloria ni medallas, sino por el futuro de su hija. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Julián logró ahuyentar a los intrusos que escaparon maldiciendo en la oscuridad. Pero en el proceso recibió un golpe fuerte en el costado que lo dejó sin aliento. Un compañero de turno corrió hacia él. «Julián, estás herido». «No es nada», jadeó apretando los dientes. «Solo necesito un médico». Horas después, en el hospital, el dolor se hizo evidente. Tenía costillas fisuradas y moretones que le impedían moverse con normalidad. Mientras yacía en la camilla, sintió una mezcla de orgullo y temor. Había defendido su trabajo y a sus compañeros, pero al mismo tiempo sabía que su cuerpo ya no era el de antes. Camila llegó acompañada de Rosario. Al verlo, los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «Papá», exclamó corriendo hacia él, «no quiero que te pase nada». Julián la acarició con la mano temblorosa. «Estoy bien, hija. Aguanto más de lo que parece». «No digas eso», replicó ella sollozando. «No quiero perderte como a mamá». Esas palabras le atravesaron el corazón. La guerra le había enseñado a soportar el dolor físico, pero nada lo preparaba para escuchar el miedo en la voz de su hija. Rosario, con el rostro serio, se acercó. «Hiciste lo correcto, Julián. Pero no olvides que tu vida vale más para Camila que cualquier fábrica». Él asintió, con los ojos humedecidos. «Lo sé, y justamente por ella es que no me puedo rendir». Los días de recuperación fueron difíciles. Cada movimiento dolía, pero lo acompañaba la certeza de que había demostrado algo más que fuerza. Había mostrado compromiso. Los vecinos, al enterarse de lo ocurrido, comenzaron a hablar de él de otra manera. Ya no era solo el soldado que se fue, sino el hombre que había defendido con valentía lo que era de todos. Una noche, mientras Camila dormía a su lado en el hospital, Julián la miró y pensó: «El sacrificio duele, pero vale la pena cuando es por lo que más amas». Los días en el hospital se hicieron largos, pero también reveladores. Julián, limitado por el dolor de las costillas y las heridas, pasaba horas escuchando a Camila hablarle de la escuela, de los juegos en el recreo y de los cuentos que empezaba a leer por sí misma. En esos momentos, comprendía lo mucho que se había perdido durante su ausencia, pero también veía que aún tenía la oportunidad de acompañarla en el presente. Rosario lo visitaba cada tarde. Al principio, sus palabras eran secas, cargadas de reproche, pero poco a poco fueron suavizándose. Un día, mientras dejaba un recipiente con caldo caliente sobre la mesa, lo miró con seriedad. «Tengo que admitirlo, Julián», dijo con voz grave. «Pensé que volverías a fallar, que todo esto sería otra ilusión pasajera. Pero verte arriesgar la vida en esa fábrica me hizo pensar que hablas en serio». Él bajó la mirada, conmovido. «No lo hice para ganarme respeto, Rosario. Lo hice porque entendí que esta vez no podía huir». Ella suspiró y se sentó frente a él. «Isabel estaría orgullosa de ti. Y aunque me cueste decirlo, creo que Camila te necesita más de lo que yo imaginaba». Camila, que había estado escuchando desde un rincón,
Corrió a abrazar a su tía y luego a su padre. «Ya no quiero que peleen, solo quiero que estemos juntos». Ese gesto sencillo derritió el hielo que había entre los tres. Rosario acarició el cabello de su sobrina y miró a Julián con una mezcla de firmeza y reconciliación. «Entonces hagamos un trato», dijo. «Yo estaré aquí para ayudar, pero tú no puedes volver a desaparecer». «Lo prometo», respondió Julián con la voz firme. Al regresar a casa, después de su recuperación, Julián encontró una caja vieja en un rincón. Dentro había cartas escritas durante la guerra, muchas de ellas nunca enviadas. Letras apretadas en hojas manchadas de tierra, palabras que había guardado para no sentir que se rompía del todo en aquel infierno. Una tarde, mientras Camila hacía su tarea, él abrió la caja y le tendió una carta. «¿Quieres leer lo que le escribí a tu madre cuando estaba lejos?» Camila tomó el papel con curiosidad. Sus ojos recorrieron las líneas con dificultad, pero poco a poco fue pronunciando las palabras. «Isabel, cada día pienso en ti y en nuestra pequeña. Me aferro a su recuerdo para no caer. Quiero volver a casa, pero no sé cuándo será posible. Dile a Camila que la amo, aunque no pueda decírselo en persona». Al terminar, la niña tenía lágrimas en los ojos. «¿Todo esto lo escribiste por mí?» «Sí, hija. Tú eras mi fuerza allá, y ahora eres mi razón para seguir adelante». Camila se lanzó a sus brazos. Julián la abrazó con ternura, sintiendo que por fin podía entregarle algo más que promesas, la verdad de lo que había cargado por años. Rosario, que los observaba desde la puerta, sonrió por primera vez sin ironía. «Tal vez no recuperemos el tiempo perdido», dijo, «pero podemos construir algo nuevo». Esa noche compartieron una cena sencilla: frijoles, tortillas y un poco de queso que Rosario había traído. No era un banquete, pero alrededor de la mesa se respiraba un calor distinto. Era como si la familia, rota por la guerra y la ausencia, empezara lentamente a tejerse de nuevo. Al mirar a Camila reírse tímidamente, Julián sintió que una parte de su culpa se aligeraba. No porque se hubiera borrado, sino porque entendía que podía transformarla en un compromiso real. El pasado no podía cambiarlo, pero el futuro aún estaba en sus manos. Mientras el viento nocturno movía las ramas del patio, Julián comprendió que la reconciliación no era un punto final, sino un inicio, y estaba dispuesto a caminarlo paso a paso con quienes aún creían en él. La vida había comenzado a tomar un rumbo distinto para Julián. La fábrica le ofrecía estabilidad, Camila regresaba a la escuela y Rosario se había convertido en un apoyo constante. Sin embargo, en su interior, Julián sentía que aún le faltaba algo. No bastaba con reconstruir su propia vida, necesitaba devolver un poco de lo que había recibido, especialmente después de la visión que lo había sostenido en su momento más oscuro. Una tarde, al salir de misa, se acercó al padre Esteban. El sacerdote lo saludó con una sonrisa tranquila. «Te ves diferente, hijo. Cargas las mismas cicatrices, pero ahora tus pasos son más firmes». Julián asintió. «Es gracias a mi hija, padre, pero también siento que debo hacer algo más. No quiero que otros pasen lo mismo que yo». El cura lo miró con atención. «¿Has pensado en ayudar a quienes cargan heridas como las tuyas?». La idea quedó resonando en su mente. Durante días no pudo sacársela de la cabeza. Recordó a los hombres que conoció en la Ciudad de México, a los veteranos que hablaban de sus miedos y dolores. También pensó en las familias del barrio, muchas de ellas atrapadas en la pobreza y el abandono. Comprendió que no era el único que había regresado con el alma rota. Había otros invisibles para la sociedad que necesitaban una mano. Con el apoyo del padre Esteban, organizó un pequeño grupo en el salón parroquial. Al principio llegaron solo 3 hombres, tímidos, desconfiados. Julián les habló sin pretensiones, compartiendo lo que él mismo había sentido. «No soy un santo ni un ejemplo perfecto», dijo con voz firme. «Solo soy un hombre que cayó muchas veces y que aún sigue levantándose. Y si yo puedo, ustedes también». Las reuniones empezaron a crecer. Algunos veteranos encontraron allí un espacio donde podían llorar sin vergüenza.
Otros simplemente escuchaban. Camila, con su sonrisa tímida, se encargaba de repartir café y pan dulce a los asistentes. Verla colaborar le llenaba de orgullo. Ella también estaba aprendiendo que la vida podía reconstruirse compartiendo con los demás. Poco a poco, la comunidad comenzó a notar el cambio. Vecinos que antes lo miraban con recelo se acercaban ahora para pedirle consejos o agradecerle por ayudar en alguna tarea. Julián reparaba cercas, pintaba paredes, enseñaba a los niños a jugar fútbol en la plaza. La gente veía que su transformación no era un discurso, sino una práctica diaria. Una tarde, Rosario lo encontró sentado en el patio, cansado después de una larga jornada. Se sentó a su lado y lo observó en silencio. «Nunca pensé decir esto», admitió, «pero me alegra ver en lo que te has convertido. Ya no eres el hombre que se fue, ni el que volvió roto. Eres alguien nuevo». Julián sonrió con humildad. «No lo logré solo. Fue Camila, fue la fe, y también fuiste tú». Rosario bajó la mirada conmovida. «Tu hija tiene suerte de tenerte de nuevo». El viento fresco movía las ramas de los árboles y el sonido de los grillos llenaba la noche. Julián se recostó contra la silla, sintiendo que aquella nueva misión lo mantenía vivo. No se trataba de olvidar el pasado, sino de transformarlo en un motor para servir. Miró a Camila, que jugaba con un cuaderno en el suelo dibujando flores y montañas. Sus ojos brillaban con una paz que antes no tenía. Julián entendió que lo que estaba construyendo ya no era solo un hogar, sino una comunidad más fuerte. El soldado que un día regresó derrotado había encontrado otra manera de luchar, no con fusiles ni trincheras, sino con la fuerza de la fe, la dignidad y el amor compartido. Y en esa lucha descubría cada día que la mayor victoria era mantenerse de pie para guiar a los demás. El tiempo había seguido su curso, y aunque las cicatrices de Julián permanecían en su cuerpo y en su memoria, la vida en el pueblo ya no era la misma. Lo que comenzó como desconfianza y rechazo se transformó, poco a poco, en respeto y reconocimiento. Las calles que antes recorría con la cabeza gacha, ahora lo recibían con saludos sinceros, y los murmullos se habían convertido en palabras de gratitud. Camila era la prueba más clara de su nueva vida. Volvía de la escuela con la mochila repleta de cuadernos y dibujos, y lo buscaba para contarle lo que había aprendido. La niña que un día había desconfiado de él, temiendo ser abandonada de nuevo, ahora lo abrazaba con la seguridad de quien sabe que su padre no se irá jamás. Una tarde, mientras caminaban juntos por la plaza, Camila le preguntó con curiosidad: «Papá, ¿crees que ya ganaste la guerra?». Julián se quedó pensativo. El eco de los disparos y las noches de insomnio aún lo acompañaban, pero al mirar los ojos de su hija comprendió lo que realmente importaba. «No, hija», respondió con voz serena. «Esa guerra nunca se gana del todo. Pero la más importante, la de estar contigo, sí la estoy ganando cada día». Ella sonrió y le apretó la mano con fuerza. Ese gesto sencillo resumía todo lo que había buscado desde su regreso. No medallas, no reconocimientos, sino el amor y la confianza de su familia. En el barrio, su labor también había dado frutos. El grupo que fundó junto al padre Esteban creció hasta convertirse en un espacio vital para muchos veteranos y familias en necesidad. La comunidad, que antes lo veía como un extraño, ahora lo consideraba un referente, alguien que había transformado el dolor en servicio. Rosario, observando todo aquello, se acercó una tarde mientras preparaban café para una reunión. «Nunca lo habría creído, Julián», dijo con sinceridad. «Pensé que tu regreso sería un peso para todos. Pero me equivoqué. Has demostrado que un hombre puede cambiar». Julián sonrió con humildad. «Yo no lo hice solo, Rosario. Fue Camila quien me enseñó a luchar de nuevo». La mujer lo miró con respeto y asentó en silencio. En sus ojos ya no había reproche, sino la certeza de que aquella familia, aunque golpeada por la vida, había encontrado su camino. El recuerdo de su visión en la iglesia
también volvía a su mente con frecuencia. Aquella voz que le dijo, «Tu batalla apenas comienza, pero no estás solo», se había convertido en un faro en los momentos de duda. Y ahora, mirando a su hija reír con otros niños en la plaza, entendía que esa promesa se había cumplido. El sol se ocultaba detrás de las montañas de Michoacán, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Julián respiró hondo, disfrutando del aire fresco, y murmuró para sí mismo, «Un soldado puede volver del frente, pero la verdadera batalla se libra en casa». Sabía que aún habría días difíciles, que los fantasmas no desaparecerían del todo, pero también sabía que ya no estaba solo. Su mayor victoria no era sobrevivir a la guerra, sino haber encontrado la fuerza para reconstruir su vida y darle a Camila un futuro lleno de esperanza. Y antes de cerrar esta historia, quiero invitarte a suscribirte a este canal para que sigas escuchando relatos llenos de emoción, fe y lucha como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más historias que llegan al corazón. Ahora, si quieres seguir conociendo más narraciones impactantes, haz clic en el video que aparece en la pantalla y acompáñanos en una nueva travesía, porque cada final es, en realidad, el comienzo de otra historia que merece ser contada.